Bienvenido a la sesión 1 de nuestro primer módulo del curso teórico. Esta sesión 1 vamos a revisar algunos temas importantes respecto a enfermedades papuloescamosas y también al grupo general de las urticarias. Los objetivos de esta sesión van a ser repasar los conceptos generales de las enfermedades papuloescamosas y urticarias a través del estudio personal previo a la sesión a través del material de lectura obligatoria que se les va a colgar en la página web del curso. Vamos a calificar el estudio personal mediante una prueba de 10 preguntas de selección múltiple que se realizará al inicio de la sesión y como en todas las sesiones de este módulo, las preguntas van a estar basadas exclusivamente en el material de lectura personal. Y finalmente ya en la sesión misma vamos a revisar el desarrollo de dos casos clínicos que están como en la sección casos clínicos planteados de nuestra página web. Y vamos a discutir tanto el enfrentamiento terapéutico como diagnóstico de estos casos. Entonces, deben ustedes estudiar el material que se les entrega y que va a estar en la página web. Necesito que dividan el grupo total de becados que participan de esta sesión en dos grupos de trabajo y dejen en cada grupo 3 residentes de tercero, 3 residentes de segundo y 3 residentes de primero, y que desarrollen un caso clínico cada uno de los grupos, siguiendo el orden que hemos establecido para el desarrollo de estos casos, que es el enfrentamiento diagnóstico, las fotos clínicas. En este caso les vuelvo a insistir que estas fotos clínicas las saquen del sitio web de la dermatología neozelandesa y que la referencien apropiadamente para poder darle uso a estos casos de forma más diseminada, dejando este material ya disponible para el resto de la comunidad. El enfrentamiento terapéutico y los puntos clave. Entonces, le insisto nuevamente que ustedes van a recibir a modo de casos planteados los mismos casos que ya utilizamos para el examen oral, pero deben darle el formato que se le explicó, que está puesto en la cápsula explicativa, y va a quedar también la diapositiva tipo para que ustedes la usen y trasladen la información desde el caso antiguo, por decirlo así, hasta a este nuevo formato que queremos darle. Recuerden poner la fecha en la que este caso se revisó y quién fue el docente a cargo de revisar este caso. Para el enfrentamiento diagnóstico, como lo hemos hecho siempre y como les sugiero yo que ustedes lo hagan para el futuro, usen obviamente el material de estudio personal. El material de estudio personal voy a tratar de hacerlo, por lo menos en las cápsulas que me corresponden a mí, siempre de Visual DX, que me parece que es súper acotado y es breve, bien al callo, así que me gusta como eso. Para el enfrentamiento diagnóstico, entonces utilicen el material de lectura personal y, y también Visual DX y UpToDate en los capítulos que sean pertinentes para el desarrollo de las distintas enfrentamientos clínicos que ustedes establezcan en los casos. Y para el enfrentamiento terapéutico, y como lo vamos a hacer también en el resto de las sesiones, solamente desarrollen el enfrentamiento terapéutico completo de la urticaria aguda y la urticaria crónica en el caso 67, que es el caso de la urticaria, y desarrollen solamente el tratamiento de la psoriasis vulgar en el caso 115. No desarrollen el enfrentamiento terapéutico de las otras posibilidades diagnósticas porque eso lo vamos a hacer en subsecuentes sesiones de este módulo o de otros módulos que vengan. Envíenme a mí entonces por mail el caso final revisado durante la sesión para después yo poder subirlo ya finalmente a la parte de casos clínicos resueltos, ya revisados por el docente, y que para que nos puedan servir ya como dejar uniformizados estos escenarios para que sirvan para el estudio personal, tanto para preparar la prueba final de este módulo en julio, y también para que sirva desde ya para dejarlo como pauta para la corrección del examen oral del próximo año a esta altura. Quisiera compartirle algunos puntos importantes que me parece que deben hacer hincapié en el estudio personal del material de lectura. Bueno, la psoriasis sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica muy frecuente, que es una enfermedad crónica en el fondo que cursa con recidiva, que afecta más o menos al 2% de la población y tiene un patrón bimodal, teniendo un pic en la infancia y otro pic en la edad adulta temprana. Sabemos, ¿cierto?, que las variantes clínicas de psoriasis son múltiples y que pueden coexistir en una misma persona. Sabemos, y es importante que ustedes lo tengan ahí al dedillo, que debemos siempre indagar por las complicaciones de esta enfermedad, las complicaciones sistémicas, más allá del efecto
visual que tiene en la piel del paciente, que son la artritis y las enfermedades cardiovasculares como principales complicaciones asociadas. Debemos identificar los hallazgos histopatológicos fundamentales de esta enfermedad, que son la presencia de estos neutrófilos dentro del estrato, dentro de la epidermis, neutrófilo intraepidérmico, fundamentalmente a nivel de estrato córneo, la presencia de hipogranulosis y las dilataciones vasculares en la dermis, y saber, ¿cierto? Y clasificar los distintos tratamientos disponibles como tratamientos tópicos, la fototerapia como segundo grupo importante, y el tercer grupo importante de tratamiento que utilizamos para este grupo de enfermos, que son los inmunosupresores, los tratamientos sistémicos, que podemos clasificarlos como inmuno o no inmunosupresores, y dentro de este grupo de tratamientos de inmunosupresores, tanto los inmunosupresores tradicionales como los inmunosupresores biológicos, y dentro del grupo de no inmunosupresores, fundamentalmente los retinoides. Y como todos sabemos, importante es la combinación de estos tres grupos de tratamiento para esta enfermedad a lo largo del ciclo vital del paciente, porque como sabemos, esta es una enfermedad crónica. Líquen plano, muy importante tener presente que es una enfermedad que afecta tanto la piel, la mucosa y los amenexos, y que tiene múltiples variantes morfológicas. Muy importante tener siempre presente que la enfermedad cutánea tiende a ser una enfermedad que remite con tratamiento. En cambio, la enfermedad mucosa y en los anexos tiende a ser una enfermedad crónica, ¿ya? Entonces ahí hay un punto importante cuando uno ve a un paciente con un líquen plano en piel, uno sabe que con una alta posibilidad ese paciente se va a recuperar de su patología. En cambio, cuando esta enfermedad afecta ya las mucosas o bien los anexos, como por ejemplo el líquen plano pilar o la uña, tiende a ser una condición crónica para ese paciente. Muy importante, cuando la enfermedad afecta a la mucosa, existe un riesgo de cáncer escamoso, que no es menor, que es más o menos un 2% por año. Muy importante otra vez, tener presente que cada vez que uno ve a un paciente con un líquen plano, uno debe indagar por tres factores que pueden ser o gatillantes de la enfermedad misma o gatillantes de una reacción que se nos puede confundir con un líquen plano del tipo idiopático. Entonces, tenemos que buscar presencia de virus, fundamentalmente virus hepatitis C. Tenemos que indagar por la presencia de medicamentos porque sabemos que existe una reacción adversa a fármacos liquenoide que simula muy bien lo que es un líquen plano idiopático, y sobre todo en las zonas mucosas, indagar por la presencia de alergenos de contacto como pueden ser la amalgama. A diferencia de la psoriasis, el líquen plano, en la histopatología vamos a ver hipergranulosis, vamos a ver una dermatitis de interfase que es marcada, la presencia de cuerpos apoptóticos con distintas morfologías y la presencia de melanófago en dermis, lo que habla de incontinencia pigmentaria. Acá la terapia va a ser bien distinta según estamos tratando piel, mucosa o anexos o una combinación de ambos, y eso lo vamos a ir discutiendo caso a caso. La pitiriasis rosada es una enfermedad muy común y una enfermedad autolimitada. La morfología, la variante clásica, digamos, la típica es la presencia de esta placa heráldica con lesiones secundarias que aparecen al tiempo después de la placa heráltica, con una distribución en traje de baño, o sea, afectando zonas cubiertas por ropa, y con esta configuración en árbol de Navidad. Existen variantes que hay que saber que existen porque de repente vemos pacientes em, con variantes de la pitiriasis rosada que si no las tenemos presentes se nos van a pasar, como son las formas unilaterales, las formas inversas, la forma purpúrica, la presencia de pitiriasis rosadas vesiculares y entre otras. Esta es una condición que no tiene mayor trascendencia salvo en pacientes embarazadas, donde está asociado con muerte fetal y aborto espontáneo. Y, al igual que en el caso del líquen plano, tenemos también una forma de pitiriasis rosada que viene ligada al consumo, o que puede ser, perdón, hay una condición, una condición cutánea, que es un efecto adverso a fármaco, que es una reacción a medicamentos tipo pitiriasis rosada, en la cual hay algunas diferencias que son importantes de tener presente, que es la presencia de prurito en el caso medicamentoso, la presencia de compromiso facial y la ausencia de placa heráldica. Y la histopatología, vamos a ver una dermatitis, básicamente una dermatitis espongiótica subaguda. Y el tratamiento va a ser básicamente el manejo sintomático, y en algunos casos más severos se podría usar aciclovir. La pitiriasis rubra pilar, lo que la distingue es la presencia de
pápulas escamosas nuevamente, pero estas son con una distribución folicular, dejando islotes de piel sana. Tenemos una forma clásica que típicamente tiene una progresión cráneo-caudal, que progresa finalmente a una eritrodermia, con una queratodermia palmoplantar anaranjada. En este caso, las formas clásicas van a tienden a resolver, en el fondo tienden a ser más bien no autolimitadas, pero tienden a responder a tratamiento más o menos en 3 años. Una parte importante de los pacientes se mejora. En cambio, las formas no clásicas tienden a ser enfermedades crónicas. En la histopatología tenemos la presencia de hiperkeratosis con taponamiento folicular y la presencia de parakeratosis alternando con ortokeratosis. Esto es esta distribución que se conoce como tablero de ajedrez. Muy importante en pacientes en que uno diagnostica una pitiriasis rubropilar, indagar, y en este caso, indagar por patologías asociadas, y en este caso importante la presencia de VIH y de neoplasia subyacente. Y el tratamiento, básicamente aquí lo que debemos manejar es el uso de los retinoides sistémicos más menos ciclosporina. Eso es por lo menos el esquema que más se utiliza. Son pacientes que tratamos ya sea con acitretina en caso que esté disponible y de no estar disponible con isotretinoína, y dependiendo del escenario de cada paciente le adicionamos ciclosporina durante algunos meses al inicio del tratamiento. También podemos usar con muy buena respuesta el metotrexato, medicamentos inmunosupresores biológicos, fundamentalmente anti-TNF, es lo que existe más experiencia, y también existe experiencia con fototerapia, tomando algunas precauciones durante el tratamiento que las vamos a discutir, porque esta es una enfermedad que podría eventualmente exacerbarse con la radiación ultravioleta. Dentro de las enfermedades papuloescamosas, es importante también tener presente los linfomas de células T. No así los linfomas de células B. El linfoma de célula T produce una enfermedad papuloescamosa por la presencia de epidermotropismo, que es la presencia de linfocitos en la epidermis, que va a producir clínicamente, o la traducción clínica de este fenómeno es la presencia de placa escamosa. En cambio, los linfomas B van a formar agregados nodulares dérmicos que se van a ver clínicamente más bien como tumores, no como pápula o placa escamosa. Dentro de los linfomas T que se manifiestan frecuentemente como dentro del espectro de las enfermedades papuloescamosas, está la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. En el caso de la micosis fungoide, nosotros vamos a ver grandes manchas o placas atróficas, y este atrófico es como con esta superficie como en papel de cigarrillo, con una descamación fina, y también podemos evidentemente ver tumores dependiendo de la etapa en la que el paciente esté cursando su enfermedad, que tienen una distribución en áreas fotoprotegidas, fundamentalmente y de modo clásico comprometiendo glúteo y el pliegue axilar posterior. En el caso del síndrome de Sézary, se va a presentar más bien como una eritrodermia, con respeto de las zonas de los pliegues, lo que se conoce como el signo de la tumbona, y también va a tener clásicamente estas zonas hiperpigmentadas que alternan con áreas de más bien eritematosa, la presencia de adenopatía generalizada, infiltración en la región facial formando una fascia leonina, y la queratodermia palmoplantar, que a diferencia de la pitiriasis rubra, es una queratodermia palmoplantar más bien fisurada. Y en la histopatología, lo que vamos a ver es epidermotropismo, que es esta presencia de linfocitos en la epidermis con una ausencia de esponjiosis. En el caso de la urticaria, solo algunos conceptos que me gustaría aclararles previo a que ustedes se enfrenten al estudio personal, es que una cosa es la roncha y otra cosa es la urticaria. La roncha es una lesión elemental primaria dentro del grupo de las lesiones solevantadas, que tiene como característica que desaparece con la compresión. O sea, ustedes si tienen una roncha y ustedes la comprimen, blanquea por un lado, pero adicionalmente pierde la característica de estar solevantada. Entonces desaparece porque es edema. Por otro lado, tenemos urticaria. La urticaria es un diagnóstico. La urticaria es un paciente que se presenta con ronchas evanescentes que pican y que no deja secuela pigmentaria posterior. Entonces, es muy importante saber que es distinto de decir roncha que decir urticaria, y que existen muchas enfermedades que se van a manifestar con ronchas, como la lesión elemental, pero que no son urticaria. Y aquí el diagnóstico diferencial es amplio, lo vamos a ver, pero el concepto importante entonces sería que ustedes incorporen esto, que
Si ustedes ven una roncha, no necesariamente estamos viendo una urticaria. Ahora bien, si están hablando de urticaria, estamos necesariamente hablando de un paciente que tiene ronchas como lesión elemental. La urticaria misma puede ser alérgica o puede ser no alérgica. Los mecanismos fisiopatológicos que subyacen eh, pueden ser de tipo IgE específico o no IgE específico, como sabemos. Y también tenemos una diferenciación que es importante, que son las formas agudas, que son aquellos pacientes que tienen urticaria con episodios que duran menos de 6 semanas, que son urticarias agudas, que las conocemos como urticaria aguda. En cambio, los cuadros de urticaria crónica son pacientes que tienen cuadros intercurrentes de urticaria, pero que duran más allá de 6 semanas. Cuando nosotros analizamos la etiología y las posibles causas de la urticaria agudas, la mayoría de las veces los cuadros agudos van a ser idiopáticos y en frecuencia le van a seguir infecciones respiratorias de vía, o sea, infecciones de vías respiratorias superiores, el uso de medicamentos y el consumo de ciertos alimentos. En el caso de las urticarias crónicas, no existe una causa, no existe una causalidad. Lo que existe son gatillantes, y en este caso los gatillantes de los episodios de urticaria en un paciente con urticaria crónica van a ser las infecciones, ciertos alimentos y ciertos medicamentos que nosotros como clínicos debemos recomendar a nuestros pacientes que mantengan evitación de estos gatillantes, pero no son las causas, a diferencia de la urticaria aguda, donde estos sí actúan como causa. Ustedes remueven el medicamento, el paciente se mejora de la urticaria aguda. En cambio, en un paciente con urticaria crónica, ustedes remueven un medicamento y probablemente vaya a reducir su número de episodios porque ese medicamento actúa como un gatillante, pero no es la causa. Existen tres grandes grupos de urticaria crónica, que es la urticaria crónica idiopática, la urticaria crónica autoinmune y la urticaria que responde a estímulos físicos. Entonces, un punto importante de diferenciar: urticaria aguda tiene causas, en cambio la urticaria crónica, más que causas, tiene gatillantes. Y segunda cosa importante es que las urticarias crónicas tienen múltiples asociaciones, se asocian con una gran variedad de enfermedades autoinmunes y también se asocian con también se han asociado con otras patologías, fundamentalmente con ciertas neoplasias. Pero la asociación importante y más frecuente es con ciertas enfermedades autoinmunes que hay que estudiar caso a caso. También se asocian con alguna infección, etcétera, pero lo vamos a revisar en la sesión misma. Y el tratamiento es, en el caso de la urticaria, eliminar los gatillantes, tratar de buscar las causas indagar por las causas de la urticaria aguda y por las posibles asociaciones en la urticaria crónica. En caso que un paciente debute con una urticaria y tenga anafilaxia, tenemos que educar a ese paciente respecto a la aportación de adrenalina autoinyectable en caso que haya efectivamente un episodio de anafilaxia. De lo contrario, el manejo básicamente es con antihistamínico en dosis alta. Y en caso de pacientes con urticarias crónicas que no responden a los antihistamínicos en dosis alta, podemos utilizar ciertos tratamientos sistémicos que son básicamente inmunomoduladores, como la dapsona, como la hidroxicloroquina, como la colchicina en ciertos casos, o con inmunosupresores más bien clásicos, fundamentalmente aquí el micofenolato, el metotrexato, la ciclosporina, y en caso que tengamos acceso, el paciente pueda costear esto, el omalizumab. Y también existe la alternativa de tratar a estos pacientes con urticarias crónicas con fototerapia. Van a recibir entonces, como conversamos, los casos, que son el caso antiguo o ex caso 67, que lo van a recibir en el formato antiguo. Ustedes lo deben transformar al formato nuevo. Este caso debiese revisarlo un grupo y el otro caso va a ser un caso 115 que está ya desarrollado. Su único trabajo básicamente va a ser revisar nuevamente esta cosa y darle el formato que les solicité. Y con eso ya nos juntamos en la primera sesión. Nos vemos.